Imagina por un momento inquietante que cada palabra que pronuncias automáticamente, cada idea que defiendes apasionadamente sin examinar, cada valor que consideras sagrado e incuestionable, fue impuesto culturalmente mucho antes de que tú nacieras en este mundo. Conceptos fundamentales como bien y mal, virtud y es vicio, culpa y inocencia, todos tatuados indeleblemente en el alma colectiva a través de milenios de condicionamiento cultural sistemático. Friedrich Nietzsche miró penetrantemente ese mapa invisible de valores heredados que estructura completamente nuestra percepción de realidad y declaró revolucionariamente: todo debe ser reevaluado radicalmente desde sus fundamentos. Todo debe morir simbólicamente para que algo genuinamente nuevo pueda nacer desde cenizas de lo viejo. Esta no es simplemente declaración filosófica abstracta, sino llamado a transformación existencial total. Este viaje nocturno no es sobre filosofía académica distanciada, no es ejercicio intelectual confortable desarrollado en bibliotecas seguras. Es sobre alquimia existencial transformadora, la alquimia profunda del pensamiento que se atreve valientemente a quemar su propio templo conceptual, a demoler sus propias certezas fundamentales, a cuestionar incluso aquello que siempre asumió como obvio e incuestionable. Porque la transvaloración de todos los valores, concepto central, más radical de toda la filosofía nietzscheana, no es simplemente acto académico de reinterpretar textos filosóficos clásicos ni debate teórico sobre fundamentos de ética. Es ritual iniciático peligroso, el ritual transformador de destruir conscientemente los significados heredados que te mantienen dormido en trance cultural, que te impiden ver realidad directamente sin filtros conceptuales impuestos. La transvaloración requiere valentía extraordinaria porque significa cuestionar fundamentos mismos de tu identidad cultural, de tu sentido de bien y mal, de todo lo que te enseñaron sobre cómo vivir correctamente. Significa estar dispuesto a perder certezas reconfortantes sin garantía de encontrar certezas nuevas igualmente sólidas del otro lado del proceso. Esta noche exploraremos juntos el proceso alquímico que Nietzsche llamaba transvaloración de todos los valores. No como teoría abstracta, sino como práctica transformadora que puede revolucionar completamente tu relación con absolutamente todo. Desde cómo entiendes moralidad hasta cómo das sentido a sufrimiento, desde cómo te relacionas con otros hasta cómo creas propósito en existencia sin garantías externas. Prepárate para cuestionar todo, literalmente todo, que siempre asumiste como verdadero sobre naturaleza de valores morales. Este viaje no proporciona respuestas reconfortantes, sino preguntas inquietantes que, una vez formuladas honestamente, no pueden ser ignoradas. Es invitación a participar en ritual más peligroso y liberador que filosofía occidental moderna ha producido. Antes de la intervención revolucionaria de Friedrich Nietzsche en Historia del Pensamiento Occidental, el mundo filosófico y cultural pensaba casi exclusivamente en dualidades rígidas binarias que no admitían matices ni gradaciones intermedias. Luz absoluta o sombra total, cielo eterno o infierno perpetuo, verdad objetiva o pecado imperdonable. No había espacio conceptual reconocido para complejidades que no encajaban en estas categorías simplistas mutuamente excluyentes. Pero Nietzsche, con su capacidad extraordinaria de ver a través de construcciones culturales hacia mecanismos psicológicos que las generan, sospechaba profundamente que esas paredes conceptuales aparentemente naturales e inevitables
fueron en realidad construidas artificialmente por miedo colectivo, miedo al caos, miedo a responsabilidad de crear significado, miedo a libertad radical sin guías externas proporcionadas por autoridades tradicionales. La moral convencional occidental no era brújula divina revelada que simplemente descubrimos como verdad eterna preexistente, como pretenden instituciones religiosas y filosóficas tradicionales. Era prisión psicológica sofisticadamente diseñada para mantenernos dóciles, obedientes, predecibles, controlables. Sistema de control más efectivo porque víctimas lo defienden creyendo que las protege, cuando en realidad las limita. Y si lo que llamamos mal fuera simplemente la otra cara necesaria del poder creativo auténtico, se preguntaba provocativamente Nietzsche, cuestionando fundamentos morales más básicos. ¿Y si el caos aparente fuera el lenguaje secreto del universo que orden artificial cultural intenta suprimir? ¿Y si destrucción es inseparable de creación en proceso cíclico eterno? Su misión filosófica autoasignada no era destruir completamente la moral, dejando solo vacío nihilista, como malinterpretan críticos superficiales. Era reprogramarla radicalmente desde sus raíces más profundas, reexaminar genealógicamente cómo surgieron valores que ahora consideramos naturales, revelar intereses de poder ocultos detrás de proclamaciones morales que se presentan como desinteresadas. Nietzsche realizaba arqueología filosófica de la moral, excavaba capas de significado acumuladas durante siglos para revelar que en origen todos los valores fueron creaciones humanas contingentes, no descubrimientos de verdades eternas. Y bien y mal no son propiedades objetivas del universo, sino evaluaciones humanas proyectadas sobre realidad que es fundamentalmente neutral respecto a nuestras categorías morales. Esta revelación genealógica es devastadora para moralidad convencional, porque demuestra que valores presentados como absolutos e incuestionables son en realidad relativos e históricamente contingentes. Lo que una cultura considera virtud suprema, otra considera vicio deplorable. Lo que época histórica venera como sagrado, otra época desprecia como supersticioso. La moral de esclavos que Nietzsche identificaba, moral que glorifica debilidad, sufrimiento, humildad, obediencia como virtudes supremas, surgió según su análisis de resentimiento de débiles hacia fuertes. No de descubrimiento neutral de verdad moral objetiva, sino de inversión reactiva, donde impotencia se proclama como superioridad moral. Esta inversión psicológica es brillante como mecanismo de supervivencia, pero desastrosa como fundamento para florecimiento humano auténtico. Convierte necesidad en virtud, limitación en ideal, resignación en sabiduría. Crea cultura donde mediocridad es celebrada mientras excelencia es sospechosa, donde conformidad es virtud, mientras originalidad es amenaza. El mundo antes de transvaloración nietzscheana estaba atrapado en esta inversión, sin reconocerla como tal. Necesitaba despertar genealógico que revelara orígenes demasiado humanos de valores que pretenden autoridad divina. Solo después de ese despertar crítico puede comenzar trabajo constructivo de crear valores genuinamente afirmativos de vida en lugar de reactivos contra vida. Friedrich Nietzsche comprendía profundamente que símbolos culturales dominan comportamiento humano masivo mucho más efectivamente que armas físicas. Por eso, exactamente el primer paso crucial del ritual de transvaloración debía ser simbólico antes que material,
romper sistemáticamente los ídolos conceptuales, demoler las imágenes sagradas que estructuran imaginación colectiva, profanar lo que cultura declara intocable. Pero ídolo, en sentido nietzscheano, no significa simplemente estatua religiosa física que puede ser literalmente destruida. Significa fundamentalmente toda idea que has creído automáticamente, sin cuestionar críticamente, toda verdad que has aceptado por autoridad tradicional, sin verificar personalmente, cada mandamiento moral que obedeces sin examinar su justificación racional. Cada deberías, impuesto externamente que limita tu expresión auténtica. Cada esto está mal, declarado categóricamente, sin considerar contexto. Cada esto es correcto, proclamado absolutamente sin reconocer su relatividad cultural e histórica. Todos estos son ídolos conceptuales que deben ser derribados en ritual de transvaloración auténtica. El filósofo iconoclasta no busca establecer nuevo dogma igualmente rígido que reemplace dogmas viejos. Eso sería simplemente cambiar contenido sin transformar estructura. Busca algo más radical. Terreno fértil psicológico después del incendio purificador, espacio mental abierto donde puede germinar pensamiento genuinamente original, no condicionado por categorías heredadas. Cuando destruyes valientemente tus certezas morales más fundamentales, no destructivamente, desde nihilismo resentido, sino creativamente, desde búsqueda de autenticidad. Lo que queda inicialmente no es vacío aterrador como teme la mayoría. Es espacio lleno de potencialidad, apertura rica en posibilidades, libertad para crear, en lugar de simplemente recibir valores prefabricados. Este proceso de destrucción de significados heredados es ritual en sentido genuino. Tiene estructura simbólica, requiere preparación psicológica, implica muerte de identidad vieja y nacimiento de identidad nueva. Como ritos de paso en culturas tradicionales, donde iniciado debe morir simbólicamente a infancia para nacer como adulto. Pero Nietzsche realizaba este ritual sin marco tradicional protector, sin comunidad que contuviera proceso, sin guía experimentado, sin mitología compartida que diera sentido a experiencia. Era pionero, explorando territorio psicológico desconocido sin mapa, inventando proceso mientras lo vivía. Peligroso pero necesario para crear algo genuinamente nuevo. El derrumbe de certezas puede ser aterrorizante inicialmente. La mayoría evita este territorio prefiriendo seguridad de creencias heredadas, aunque sean limitantes. Pero quienes tienen coraje de atravesar fase destructiva descubren que terror inicial da paso a liberación, libertad de vivir según valores elegidos conscientemente, no absorbidos inconscientemente. Nietzsche advertía que este proceso no es para todos, ni debe ser forzado sobre quienes no están preparados. Requiere cierta fuerza psicológica, cierta madurez emocional, cierta capacidad de tolerar incertidumbre sin colapsar en ansiedad paralizante. No todos están en punto de desarrollo donde pueden beneficiarse de transvaloración radical. Pero para quienes están preparados, para quienes sienten constricción de valores heredados como camisa de fuerza psicológica, el ritual de derrumbe es liberación necesaria. Es permiso para cuestionar todo, para examinar fundamentos, para decidir conscientemente qué valores adoptar basado en experiencia directa, no en autoridad externa. Nietzsche famosamente declaró que Dios ha muerto, frase frecuentemente malinterpretada como celebración atea triunfalista,
cuando en realidad era diagnóstico cultural sombrío sobre pérdida de fundamento metafísico que había estructurado civilización occidental durante milenios. Pero en sentido más profundo, Nietzsche no mató a Dios, mató la idea cultural que lo convertía en excusa conveniente para evitar responsabilidad existencial. La excusa psicológica para no pensar independientemente porque verdades importantes ya están reveladas en escrituras sagradas. La excusa emocional para no sentir profundamente porque emociones deben ser controladas según códigos morales externos. La excusa creativa para no crear significado porque significado ya está proporcionado por plan divino preexistente. El verdadero crimen filosófico, según Nietzsche, no era blasfemia teológica tradicional, cuestionar existencia o naturaleza de Dios. Era obediencia ciega que religión institucionalizada cultivaba sistemáticamente, obediencia a autoridades que pretenden hablar por Dios, obediencia a textos que pretenden ser palabra divina, obediencia a tradiciones que pretenden ser voluntad eterna. Quien no puede crear valores propios auténticos basados en experiencia directa, advertía Nietzsche, inevitablemente acaba viviendo toda su existencia bajo los valores impuestos por otros, ya sean sacerdotes, filósofos, políticos o cualquier autoridad externa que pretende saber mejor que tú cómo debes vivir. Por eso su mensaje filosófico fundamental no es ateísmo simplista que simplemente niega existencia de divinidad sin proponer nada constructivo en su lugar. Es autogénesis radical, proceso de convertirse en fuente propia de significado, en creador activo de valores, en lugar de receptor pasivo de valores heredados, en autoridad sobre propia vida sin necesitar validación externa constante. Convertirse existencialmente en el fuego que genera su propio sentido desde su propia experiencia vivida en lugar de tomar prestado sentido de sistemas externos, religiosos, filosóficos, políticos, que pretenden tener respuestas universales para preguntas que solo pueden responderse individualmente a través de vida concreta, única e irrepetible. La muerte de Dios no es solo evento teológico, es transformación cultural masiva que requiere repensar completamente cómo creamos significado, cómo justificamos valores, cómo fundamentamos ética sin recurrir a autoridad trascendente externa. Es crisis, pero también oportunidad para madurez espiritual que no depende de Padre Celestial, que proporciona significado prefabricado. Nietzsche veía que muchos contemporáneos suyos habían dejado de creer en Dios teológico tradicional, pero continuaban operando con moral cristiana, como si fuera autoevidente, sin reconocer que esa moral perdía fundamento cuando su base teológica era removida. Eran ateos inconscientes que no habían procesado completamente implicaciones de muerte de Dios. Si no hay Dios que revela bien y mal absolutos, ¿de dónde vienen valores? Si no hay plan divino que da sentido a existencia, ¿cómo creamos sentido? Si no hay vida después de muerte que recompensa virtud y castiga vicio, ¿por qué ser moral? Estas preguntas aterradoras deben ser enfrentadas honestamente, no evadidas, a través de preservar moralidad cristiana sin su fundamento teológico. La respuesta de Nietzsche era que valores deben ser creados conscientemente por individuos y culturas basados en qué tipo de vida quieren afirmar, qué tipo de ser humano quieren cultivar, qué tipo de mundo quieren crear. No descubiertos como verdades eternas, sino inventados como expresiones de voluntad de poder, impulso fundamental hacia crecimiento, expresión, superación de límites.
Después de fase necesaria pero destructiva de demoler viejos significados heredados que ya no sirven para condiciones contemporáneas de existencia, Nietzsche proponía algo infinitamente más radical y constructivo que simple nihilismo: la creación consciente de valores completamente nuevos que afirman vida en su totalidad contradictoria en lugar de negarla selectivamente. Cada alma humana individual es potencialmente artista de su propia existencia, no en sentido trivial de entretenimiento estético, sino en sentido profundo de creación de forma y significado desde caos de experiencia bruta. Cada pensamiento genuinamente original es obra de arte conceptual que añade algo nuevo a universo. La existencia misma es danza perpetua entre destrucción necesaria y nacimiento creativo. Así surge el concepto enigmático del Übermensch, término alemán frecuentemente traducido inadecuadamente como superhombre, que no debe entenderse como ser superior biológicamente, según fantasías eugenésicas grotescas. Es símbolo filosófico del ser humano que finalmente ha alcanzado madurez espiritual suficiente para no necesitar permiso externo para existir auténticamente según su propia naturaleza única. El Übermensch es quien ha completado proceso de transvaloración exitosamente, ha destruido valores heredados que lo limitaban y ha creado valores propios que expresan su voluntad de poder particular. Ha transformado alquímicamente el dolor inevitable en dirección existencial clara, la soledad en fortaleza interior, la contradicción en motor de crecimiento continuo. No es perfección moral imposible, sino integración psicológica de aspectos contradictorios, luz y sombra, construcción y destrucción, amor y lucha. Es totalidad que abraza complejidad de existencia humana sin necesidad neurótica de resolver todas las paradojas en síntesis falsa que empobrecería experiencia. La creación de nuevos valores, según Nietzsche, no significa inventar caprichosamente cualquier cosa sin criterio. Eso sería nihilismo que él rechazaba. Significa desarrollar valores que surgen orgánicamente de afirmación de vida, que expresan voluntad de poder como impulso hacia crecimiento y expansión, que celebran aspectos vitales de existencia que moralidad tradicional reprimía. Valores que dicen sí a cuerpo, no solo a alma, a tierra, no solo a cielo, a devenir, no solo a ser, a vida completa incluyendo sufrimiento, no solo a placer. Valores que emergen de amor fati, amor al destino exactamente como es, en lugar de resentimiento contra vida por no ser como querríamos que fuera. Este proceso creativo no tiene fórmula universal. Cada individuo debe descubrir sus propios valores a través de experimentación existencial, a través de vivir intensamente y observar qué afirma su naturaleza particular versus qué la niega. Es arte que requiere autoconocimiento profundo, honestidad brutal, coraje para ser diferente. Nietzsche reconocía que creación de valores nuevos es tarea más difícil que obediencia a valores viejos. Requiere asumir responsabilidad total por dirección de propia vida, sin poder culpar a autoridades externas si resulta mal. Por eso mayoría prefiere seguridad de valores heredados, aunque sean limitantes. Libertad radical es carga pesada que no todos quieren cargar. Pero para espíritus verdaderamente libres, aquellos que valoran autenticidad sobre seguridad, crecimiento sobre comodidad, verdad sobre ilusiones reconfortantes, la creación de valores propios es expresión más elevada de humanidad. Es capacidad distintivamente humana de dar forma y sentido a existencia que sin intervención humana carecería de significado intrínseco.
La transvaloración de todos los valores es fundamentalmente proceso interior que ocurre en silencio profundo de conciencia individual, aunque eventualmente puede manifestarse en acciones y obras externas. No requiere templos elaborados, ni bibliotecas extensas, ni maestros autoritarios que dicten cómo debe realizarse, porque cada genuina transvaloración es única como individuo que la realiza. Solo requiere valentía extraordinaria de mirar directamente al abismo existencial, vacío de significado objetivo, ausencia de garantías cósmicas, naturaleza radicalmente contingente de existencia humana, y llamarlo hogar en lugar de horror. Requiere capacidad de habitar incertidumbre sin ansiedad paralizante, de crear significado sin fundamento externo absoluto. Porque al final de toda reflexión filosófica honesta sobre naturaleza de valores morales, lo que Nietzsche enseñaba fundamentalmente no era a pensar mejor, según criterios académicos externos de corrección lógica. Era a pensar de nuevo completamente, a recomenzar desde cero sin asumir nada, a cuestionar incluso lo más obvio, a ver con ojos frescos no condicionados por tradiciones heredadas. A tomar las ruinas culturales del pasado que colapsa, restos de sistemas morales que ya no funcionan, fragmentos de significados que ya no resuenan, escombros de instituciones que ya no sirven, y convertirlas conscientemente en arquitectura nueva del alma contemporánea. No preservar nostálgicamente, sino transformar creativamente. Esta tarea no es solo individual, sino también colectiva. Culturas enteras necesitan transvaloración, cuando viejos valores ya no pueden guiar efectivamente vida en condiciones radicalmente nuevas. Pero transformación cultural solo puede ocurrir a través de transformaciones individuales acumulativas. Suficientes personas completando proceso personal de transvaloración eventualmente transforman cultura completa. Nietzsche veía su propia obra filosófica como preparación para futuras transvaloraciones que él no viviría para ver. Sembraba semillas conceptuales que germinarían generaciones después cuando condiciones culturales fueran propicias. No esperaba transformación inmediata, sino trabajaba pacientemente para posteridad. El ritual de transvaloración nunca termina completamente porque siempre hay capas más profundas de condicionamiento que descubrir. Siempre hay valores heredados más sutiles que examinar. Siempre hay posibilidades nuevas de creación que explorar. Es proceso de vida entera, no evento único. Nietzsche llamaba poéticamente a esta nueva etapa histórica que anticipaba la aurora, título de uno de sus libros más personales e importantes. Un amanecer cultural sin religión institucionalizada tradicional que proporciona significado prefabricado, sin dogmas filosóficos que pretenden verdad absoluta, sin autoridades externas que dictan cómo vivir correctamente. Donde cada ser humano maduro es su propio creador de sentido existencial, no en sentido solipsista que niega realidad compartida, sino en sentido de que cada persona debe encontrar o crear significado que resuene con su experiencia particular, no simplemente absorber significado impuesto culturalmente. No hay salvación garantizada prometida, ni celestial después de muerte, ni terrestre a través de progreso histórico inevitable. Solo hay oportunidad radical de reinventar completamente el significado del sufrimiento, transformándolo de castigo a ser evitado en maestro, a ser abrazado. De la soledad, transformándola de carencia, a ser lamentada en fortaleza, a ser cultivada. Y del amor mismo, no amor abnegado cristiano que se sacrifica masoquísticamente,
sino amor dionisíaco que afirma vida con pasión. Amor fati que abraza destino completamente. Amor que dice sí a totalidad de existencia sin excluir aspectos dolorosos o contradictorios como incompatibles con amor auténtico. Porque en filosofía nietzscheana, radicalmente reinterpretada, vivir plenamente es crear continuamente, crear significado donde no existe objetivamente, crear valores que expresan tu voluntad particular, crear obras que añaden algo nuevo al mundo, crear versiones mejores de ti mismo a través de autosuperación constante. Y crear en este sentido profundo existencial, no solo producir objetos artísticos físicos, es el único acto verdaderamente sagrado que permanece después de muerte de Dios tradicional. Es forma de sacralidad inmanente que no requiere trascendencia externa, que encuentra divino en proceso mismo de creación vital, no en producto final ni en recompensa futura. Entonces, después de este recorrido por territorios peligrosos de transvaloración radical, te dejo con pregunta final que no puedes evitar honestamente. ¿Eres realmente tú quien vive conscientemente tus valores después de examinarlos críticamente y elegirlos deliberadamente? ¿O tus valores heredados inconscientemente te viven a ti como títere que ejecuta programación cultural sin reconocer que está programado? La pregunta no busca respuesta verbal inmediata, sino transformación existencial gradual. Requiere honestidad brutal sobre cuánto de lo que consideras tuyo, tus opiniones, tus preferencias, tus valores, es realmente resultado de elección consciente versus absorción inconsciente de normas culturales dominantes. El ritual de transvaloración que Nietzsche describía y vivía no es patrimonio exclusivo de genios filosóficos, sino posibilidad abierta a cualquiera con coraje suficiente para cuestionar fundamentos de su propia existencia. Es invitación permanente a participar en creación de cultura nueva que afirma vida más plenamente que cultura vieja basada en negación. Si estas reflexiones han despertado impulso hacia examen radical de valores heredados, suscríbete a Sueño Vivo y activa notificaciones. Aquí exploramos procesos de transformación existencial profunda, reconociendo que libertad auténtica comienza cuando te atreves a cuestionar absolutamente todo, incluyendo la idea misma de que necesitas permiso para cuestionar.